La heredera finge perder su fortuna para casarse con su prometido, pero descubre que la prueba revela más sobre ella, invitando a su prometido a compartir esta nueva realidad con ella. Mariana siempre había vivido rodeada de lujo. Como heredera de una de las fortunas más grandes del país, había crecido en un mundo donde todo lo que deseaba estaba a su alcance. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que cualquier persona podría desear, Mariana nunca se había sentido completamente segura cuando se trataba de las personas que la rodeaban, especialmente de quienes se acercaban a ella con promesas de amor. Había conocido a Javier hacía 2 años, en una gala benéfica organizada por una de las muchas fundaciones que ella apoyaba. Desde el primer momento, Javier la había cautivado con su encanto y su aparente desinterés por la riqueza que la rodeaba. Se enamoraron rápidamente y en poco tiempo, Javier se convirtió en una parte fundamental de su vida. Pero con el tiempo, pequeñas dudas comenzaron a surgir en la mente de Mariana. A veces, Javier hacía comentarios que la dejaban inquieta, como cuando mencionaba casualmente las cosas que podrían hacer si tuvieran más dinero, o cuando parecía más emocionado por asistir a eventos de alto perfil que por pasar tiempo a solas con ella. Mariana intentaba ignorar esos pensamientos, convencida de que estaba siendo paranoica, pero las dudas seguían ahí, silenciosas, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Una tarde, mientras conversaba con su mejor amiga, Laura, sobre su relación con Javier, Laura hizo un comentario que resonó profundamente en ella. «Mariana, a veces me pregunto si Javier te ama a ti o si ama lo que tú representas», dijo Laura, con esa franqueza que siempre la había caracterizado. Mariana se quedó en silencio, sintiendo cómo las palabras de su amiga agitaban las dudas que llevaba tiempo tratando de ignorar. No quería creer que Javier pudiera estar con ella solo por su dinero, pero la posibilidad se negaba a desaparecer de su mente. Esa noche, mientras se recostaba en la cama junto a Javier, Mariana no pudo evitar pensar en lo que Laura había dicho. Se volvió hacia él, observándolo mientras dormía, preguntándose si realmente lo conocía tan bien como pensaba. Las dudas que antes eran un murmullo, ahora eran un grito en su mente, y Mariana sabía que no podría seguir adelante con su relación sin saber la verdad. Al día siguiente, mientras desayunaban, Mariana tomó una decisión. Decidió que debía poner a prueba el amor de Javier, asegurarse de que lo que tenían era real y no una ilusión construida sobre su fortuna. Pero, ¿cómo hacerlo sin que él lo supiera? ¿Cómo podría descubrir sus verdaderas intenciones sin revelar sus propias inseguridades? La idea vino a ella de forma repentina, casi como un impulso desesperado. Fingiría que había perdido todo. Le diría a Javier que una inversión catastrófica había destruido su fortuna, que estaban arruinados y que tendrían que empezar de nuevo desde cero. Si Javier la amaba, no le importaría la pérdida material y estarían juntos para superar cualquier adversidad. Pero si él solo estaba con ella por su dinero, esa verdad saldría a la luz rápidamente. Mariana sabía que era un plan arriesgado, uno que podría destruir su relación si salía mal, pero también sabía que no podía seguir adelante sin saber la verdad. Prefería enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera, que vivir en una mentira. Esa noche, después de que Javier regresó del trabajo, Mariana decidió llevar a cabo su plan. Se sentaron en la sala. El ambiente era cálido y tranquilo, pero ella sentía un nudo en el estómago. «Javier, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó Mariana, su voz temblando un poco. «¿Qué sucede, amor?», preguntó él, preocupado al ver la seriedad en su rostro. «Algo terrible ha pasado», dijo ella, respirando hondo antes de continuar. «He perdido todo nuestro dinero». Javier la miró en silencio, su expresión cambiando lentamente de preocupación a incredulidad. «¿Qué quieres decir con que lo has perdido todo?», preguntó tratando de procesar lo que ella acababa de decir. «Hubo una inversión que salió mal, y ahora estamos arruinados. Ya no tenemos nada, Javier. Tendremos que vender la casa, los autos, todo». Mariana sentía cómo cada palabra que decía hacía que el peso en su pecho aumentara.
Javier se quedó inmóvil. Sus ojos se movían rápidamente, como si tratara de encontrar una salida a la situación. Después de un largo momento, finalmente habló. «Mariana, esto es demasiado repentino. ¿No hay algo que podamos hacer? ¿Alguien a quien recurrir?» Su voz temblaba, y Mariana notó la desesperación en sus ojos. «No hay nada que podamos hacer», respondió ella, bajando la mirada. «Solo nos queda empezar de nuevo, juntos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana esperaba ver algo en los ojos de Javier, alguna señal de que estaba dispuesto a seguir adelante con ella, sin importar las circunstancias. Pero en lugar de eso, vio algo que no esperaba: miedo. «Necesito pensar en esto, Mariana», dijo finalmente, levantándose lentamente. Esto es demasiado para mí». Mariana asintió, sintiendo cómo su corazón se rompía un poco más con cada segundo que pasaba. Sabía que su plan había comenzado, pero también sabía que las respuestas que recibiría podrían ser devastadoras. Mientras veía a Javier salir por la puerta, Mariana comprendió que este era solo el comienzo de una prueba que podría destruir todo lo que alguna vez creyó que tenían. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Mariana. Había plantado la semilla de la duda en Javier, y ahora solo le quedaba esperar para ver cómo reaccionaría él ante la nueva situación. Desde que le reveló la supuesta pérdida de su fortuna, Javier había estado distante, absorto en sus propios pensamientos, como si intentara procesar el cambio drástico en sus vidas. Mariana, por su parte, estaba decidida a mantener la farsa hasta el final. Comenzó a hacer planes para desmantelar su vida de lujo, vendiendo sus propiedades y trasladándose a un pequeño apartamento en un barrio modesto de la ciudad. Cada paso que daba hacia su nueva vida era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego, pero también sabía que necesitaba descubrir la verdad sobre Javier. Una tarde, mientras empacaba sus pertenencias en la enorme mansión que había sido su hogar, Javier entró en la habitación con una expresión que ella no lograba descifrar. «He estado pensando en todo esto, Mariana», comenzó él, su voz suave pero llena de tensión. «Tal vez deberíamos considerar nuestras opciones antes de tomar decisiones tan drásticas». Mariana se detuvo, mirando a Javier con una mezcla de esperanza y miedo. «Javier, no hay opciones. Esta es nuestra realidad ahora. Tenemos que adaptarnos», respondió ella, tratando de sonar firme. Javier asintió, pero su mirada se desviaba, como si estuviera buscando una salida. «Pero vender todo, no sé si es lo correcto. ¿No podríamos pedir ayuda a tus amigos? Ellos tienen recursos», sugirió, intentando mantener la calma. Mariana sintió una punzada en el pecho. Sabía que muchos de sus amigos la apoyarían si les pedía ayuda, pero ese no era el punto. Ella quería ver cómo Javier reaccionaría sin depender de otros, cómo se enfrentaría a la adversidad con ella y no cómo intentaría evitarla. «Javier, necesitamos empezar de nuevo, desde cero, solo tú y yo», dijo, con un tono que no admitía discusión. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez fue más pesado, más opresivo. Mariana notó que Javier evitaba mirarla directamente y supo que las dudas que ella había sembrado estaban empezando a crecer en su mente. Al final de la semana, Mariana había conseguido vender la mansión y la mayoría de sus posesiones. Con el dinero obtenido, alquiló un pequeño apartamento en una parte más modesta de la ciudad, lo suficientemente lejos del mundo al que estaba acostumbrada, pero lo suficientemente cerca para mantener la apariencia de que estaban comenzando de nuevo. El día de la mudanza fue un golpe de realidad para ambos. Mientras cargaban las cajas en la camioneta que había alquilado, Javier parecía cada vez más desconectado, su mirada perdida en el vacío. Mariana, por otro lado, intentaba mantener la fachada de que todo estaba bajo control, aunque por dentro sentía que cada paso los alejaba más. Cuando finalmente llegaron al apartamento, el contraste con su vida anterior fue impactante. El lugar era pequeño, con paredes desnudas y muebles básicos, nada comparado con la opulencia a la que ambos estaban acostumbrados.
Mariana intentó hacer que el espacio se sintiera acogedor, pero sabía que no sería fácil. «Esto es diferente», dijo Javier, observando la pequeña sala de estar con una expresión indescifrable. «Sí, lo es, pero es temporal. Lo importante es que estamos juntos», respondió Mariana, forzando una sonrisa. Javier asintió, pero Mariana pudo ver que estaba luchando por aceptar la nueva realidad. Sabía que este era el verdadero comienzo de la prueba, el momento en el que descubriría si Javier estaba realmente dispuesto a enfrentar las dificultades con ella o si su amor dependía de la comodidad y el lujo que antes disfrutaban. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron incómodos. Mariana notó que Javier pasaba menos tiempo en casa, encontrando excusas para salir y evitándola cada vez que podía. Cuando estaban juntos, las conversaciones eran superficiales, sin la calidez y la cercanía que alguna vez habían compartido. Mariana sentía que Javier se alejaba cada vez más, y aunque intentaba no mostrarlo, la tristeza comenzaba a apoderarse de ella. Una noche, después de que Javier regresara tarde y visiblemente agotado, Mariana decidió confrontarlo. «Javier, necesitamos hablar», dijo, sentándose a su lado en el pequeño sofá. «¿De qué?», respondió él, sin apartar la mirada del televisor. «De nosotros, de lo que está pasando», insistió Mariana, apagando la televisión y forzándolo a mirarla. Javier suspiró, pasando una mano por su cabello con frustración. «Mariana, esto es difícil para mí. Nunca imaginé que estaríamos en una situación así. No sé cómo manejarlo», admitió, su voz revelando la tensión que había estado reprimiendo. «Lo sé, Javier, pero estamos juntos en esto. Podemos superarlo si nos apoyamos el uno al otro», dijo ella, intentando encontrar una chispa de esperanza en sus ojos, pero lo que encontró fue algo completamente diferente: resignación. «No estoy seguro de poder hacer esto, Mariana. Todo ha cambiado. Nosotros hemos cambiado», dijo finalmente, su voz llena de tristeza. Mariana sintió como si su corazón se rompiera en ese instante. Sabía que la prueba estaba empezando a revelar la verdad que temía, pero no estaba preparada para enfrentarlo tan pronto. «¿Qué estás diciendo, Javier?», preguntó, su voz temblando. «Estoy diciendo que no sé si puedo seguir adelante así. No sé si esto es lo que quiero», confesó él, apartando la mirada. Mariana no dijo nada más. Sabía que cualquier palabra en ese momento solo empeoraría las cosas. Se levantó del sofá y se fue a la habitación, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Mientras se recostaba en la cama, Mariana comprendió que el camino que había elegido sería mucho más doloroso de lo que había anticipado, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había comenzado esta prueba para descubrir la verdad, y ahora lo único que podía hacer era seguir adelante, aunque el precio que tuviera que pagar fuera su propio corazón. Con el paso de los días, la tensión entre Mariana y Javier solo aumentó. La convivencia en el pequeño apartamento se volvió cada vez más difícil y los silencios incómodos se convirtieron en la norma. Javier, que antes había sido cariñoso y atento, ahora parecía distante y perdido en sus propios pensamientos. Mariana intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero sabía que las cosas no estaban bien. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuchó a Javier hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, pero la tensión en su tono era evidente. Mariana, tratando de no ser indiscreta, intentó concentrarse en lo que estaba haciendo, pero no pudo evitar escuchar parte de la conversación. «No sé cuánto más puedo soportar esto», dijo Javier en un susurro. «Todo ha cambiado, y ya no sé qué hacer». El corazón de Mariana se encogió al escuchar esas palabras. Sabía que Javier estaba luchando con la situación, pero escuchar su frustración tan claramente la afectó más de lo que había anticipado. Terminó de preparar la cena en silencio, sintiendo que una grieta profunda comenzaba a formarse en su relación. Esa noche, durante la cena, Mariana decidió intentar hablar con Javier sobre lo que había escuchado. «Javier, he notado que has estado distante últimamente»,
comenzó tratando de mantener la calma en su voz. ¿Hay algo que te preocupe? Javier levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. Por un momento pareció dudar en cómo responder, pero finalmente suspiró y dejó los cubiertos sobre la mesa. Mariana, esto es más difícil de lo que imaginé. Pensé que podríamos superar cualquier cosa juntos, pero ahora no estoy seguro de nada. Todo se siente tan diferente, tan... Javier se interrumpió, buscando las palabras adecuadas. Tan vacío. ¿Vacío?, repitió Mariana, sintiendo un nudo en la garganta. Javier, pensé que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa. Eso pensé yo también, admitió él bajando la mirada, pero no sabía que el cambio sería tan abrupto, tan absoluto. No estoy acostumbrado a esta vida, Mariana. Todo lo que era familiar se ha ido y no sé cómo manejarlo. Mariana se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que la transición había sido dura, pero escuchar que Javier se sentía tan perdido y desconectado la dejó sin palabras. Intentó mantener la compostura, pero la verdad era que sus propias dudas comenzaban a surgir con más fuerza. Javier, esto es temporal. Podemos reconstruir nuestra vida, juntos. Lo importante es que nos tenemos el uno al otro, dijo ella, tratando de infundir esperanza en su voz. Javier la miró a los ojos, pero en su expresión no había ni rastro de la certeza que solía acompañar su amor. En su lugar había confusión y un profundo descontento que Mariana no podía ignorar. Mariana, no sé si eso es suficiente, dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Las palabras de Javier cayeron sobre ella como una losa. Mariana había temido que este momento llegara, pero ahora que estaba frente a ella, se sentía completamente desarmada. Quería creer que su amor era lo suficientemente fuerte, pero la realidad estaba demostrando lo contrario. Esa noche, mientras se acostaba en la cama junto a Javier, la distancia entre ellos se sentía abrumadora. Mariana sabía que el tiempo para enfrentar la verdad estaba acercándose, pero no estaba lista para aceptar lo que esa verdad significaría para ellos. Los días pasaron, y con ellos, la brecha entre Mariana y Javier se hizo más evidente. Javier comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, regresando tarde y evitando las conversaciones profundas que antes solían tener. Mariana, por su parte, intentaba mantener la normalidad, pero cada vez que miraba a Javier, sentía que algo esencial se había perdido entre ellos. Una noche, después de que Javier regresara nuevamente tarde, Mariana decidió confrontarlo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si había alguna esperanza para ellos o si su relación estaba destinada a desmoronarse por completo. Javier, no podemos seguir así, dijo Mariana, mientras él se quitaba el abrigo al entrar en el apartamento. Necesitamos hablar de verdad. Javier la miró, agotado y claramente deseando evitar la confrontación, pero asintió y se sentó en el sofá. Lo sé, Mariana. Yo también lo he sentido. Las cosas han cambiado tanto. No sé cómo volver a lo que éramos antes, admitió, pasando una mano por su cabello con frustración. Tal vez no podemos volver, pero podemos intentar avanzar juntos. Si ambos lo queremos, podemos encontrar una manera, respondió Mariana, sentándose a su lado. Javier guardó silencio por un largo momento, antes de hablar en un tono que rompió el corazón de Mariana. No sé si quiero seguir adelante con esto, Mariana. Me duele decirlo, pero no sé si puedo seguir viviendo así, sin saber cuándo o si las cosas mejorarán. Me siento atrapado, confesó su voz llena de tristeza. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aunque había temido este momento, escucharlo en voz alta hizo que todo se sintiera más real, más definitivo. Javier, ¿estás diciendo que quieres terminar?, preguntó con la voz temblorosa. No lo sé, Mariana. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Tal vez necesitamos tiempo, espacio para entender lo que realmente queremos, dijo él, evitando su mirada. Mariana asintió lentamente, sintiendo las lágrimas amenazando con salir.
Sabía que Javier estaba siendo honesto, pero eso no hacía que la verdad fuera menos dolorosa. Si eso es lo que necesitas, te daré espacio. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te he amado de verdad, dijo, con la voz quebrada. Javier la miró, y por un breve momento, la conexión entre ellos pareció volver, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. Yo también te he amado, Mariana. Nunca lo dudes, dijo suavemente, antes de levantarse y dirigirse a la habitación. Esa noche, mientras Javier dormía en la cama y Mariana se quedaba en el sofá, la realidad de lo que estaba sucediendo se instaló completamente en su corazón. La prueba que había iniciado con la esperanza de fortalecer su relación, ahora amenazaba con destruir todo lo que alguna vez tuvieron. Y aunque sabía que estaba llegando al final de este camino, no estaba segura de estar preparada para enfrentarlo. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en el pequeño apartamento seguía creciendo. Javier pasaba cada vez menos tiempo en casa, y cuando lo hacía, la distancia entre él y Mariana era palpable. Las pocas conversaciones que mantenían estaban llenas de silencios incómodos y respuestas evasivas. Mariana podía sentir que algo se estaba desmoronando, y sabía que no podría sostener mucho más la farsa sin que todo se viniera abajo. Una noche, después de que Javier llegó tarde nuevamente, Mariana decidió que era hora de enfrentarlo directamente. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, y necesitaba saber si su relación aún tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Javier, necesitamos hablar de verdad, dijo Mariana en cuanto él cruzó la puerta, su voz firme y decidida. Javier la miró visiblemente cansado y asintió con resignación. Lo sé, Mariana. Creo que ya no podemos seguir evitando esto, respondió dejando su chaqueta en el respaldo de una silla. Se sentaron en el sofá, uno frente al otro, con una distancia física que reflejaba perfectamente la separación emocional que se había instalado entre ellos. Javier, hemos estado juntos por 2 años, y siempre pensé que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa. Pero ahora, después de todo lo que hemos pasado, no estoy segura de qué queda entre nosotros, dijo Mariana, su voz cargada de emoción contenida. Javier suspiró, pasándose una mano por el rostro. Yo también lo pensé, Mariana, pero todo cambió tan rápido. No sabía que perder nuestra estabilidad afectaría tanto nuestra relación. Me siento perdido, admitió, su voz revelando el dolor y la confusión que había estado reprimiendo. ¿Perdido? ¿En qué sentido?, preguntó Mariana, intentando mantener la calma. Perdido en el sentido de que ya no sé si esto es lo que quiero. No sé si puedo seguir adelante con esta vida, con nosotros. Todo lo que éramos, lo que teníamos, se ha desvanecido, y no sé si puedo seguir pretendiendo que estoy bien con eso, dijo Javier, con la mirada baja. Las palabras de Javier fueron como un golpe en el estómago para Mariana. Aunque había anticipado que la prueba podría poner a prueba su relación, no estaba preparada para escuchar a Javier decir que ya no sabía si quería estar con ella. «Entonces, ¿qué estás diciendo, Javier?», preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Creo que necesitamos espacio, Mariana. Necesito tiempo para aclarar mi mente, para entender si esto es lo que realmente quiero», respondió él, con la voz llena de tristeza. Mariana sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos en ese momento. Nunca había imaginado que las cosas llegarían a este punto. Todo su plan, todo lo que había hecho para probar el amor de Javier, ahora parecía haber sido en vano. «¿Espacio?», repitió ella, con incredulidad. «¿Estás diciendo que quieres terminar?». Javier la miró con los ojos llenos de dolor. «No lo sé, Mariana. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero seguir viviendo una mentira. Tal vez lo mejor para ambos es tomar un tiempo separados, para ver si esto es realmente lo que queremos», dijo, sin poder sostener su mirada. Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero se obligó a mantenerse fuerte. Sabía que Javier estaba siendo honesto, pero eso no hacía que la realidad fuera menos devastadora. «Si eso es lo que necesitas, te daré espacio. Pero quiero que sepas que siempre te he amado, Javier. Nunca lo dudes»,
dijo, con la voz quebrada. Javier asintió, y por un breve momento, la conexión entre ellos pareció volver, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. Yo también te he amado, Mariana, y siempre te amaré, pero necesito entender si este amor es suficiente para nosotros, respondió su voz llena de tristeza. Esa noche, Javier empacó algunas de sus cosas y se fue del apartamento, dejándola sola con sus pensamientos. Mariana se quedó en la sala, observando la puerta cerrada, sintiendo como si el mundo entero se desmoronara a su alrededor. Había iniciado esta prueba con la esperanza de fortalecer su relación, pero ahora se encontraba al borde de perder todo lo que alguna vez había significado algo para ella. Durante los días siguientes, Mariana intentó concentrarse en su trabajo y en su vida diaria, pero la ausencia de Javier la perseguía constantemente. Las horas pasaban lentamente, y cada vez que llegaba a casa, la soledad la golpeaba con fuerza. Sabía que el espacio que Javier había pedido podría ser el final definitivo de su relación, pero también sabía que necesitaba respetar su deseo de tiempo. Finalmente, después de una semana de angustia, Javier la llamó. Su voz al otro lado del teléfono sonaba distante, pero también decidida. Mariana, he estado pensando mucho en todo esto. He llegado a una conclusión, y creo que es lo mejor para ambos, dijo, con un tono que presagiaba lo que venía. ¿Qué conclusión?, preguntó Mariana, su corazón latiendo con fuerza. Creo que debemos seguir caminos separados. No porque no te ame, sino porque no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesito encontrar mi propio camino, y siento que tú también debes hacerlo, respondió Javier con tristeza. Las palabras de Javier confirmaron lo que Mariana había temido desde el principio. La prueba que había iniciado con la esperanza de fortalecer su amor había revelado que su relación no era lo suficientemente fuerte para resistir las adversidades. Si eso es lo que necesitas, Javier, lo respeto, pero quiero que sepas que siempre te desearé lo mejor y que nunca olvidaré lo que compartimos, dijo Mariana, con la voz temblorosa pero firme. Lo mismo digo, Mariana, te deseo toda la felicidad del mundo, respondió Javier, antes de colgar. Mariana se quedó sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Había llegado al final del camino, y aunque la verdad que había descubierto era dolorosa, también sabía que era necesaria. Ahora, lo único que quedaba era reconstruir su vida, esta vez desde una base de autenticidad y honestidad consigo misma. El sol se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento, llenando la habitación con una luz suave y cálida, pero para Mariana el día se sentía gris y vacío. Javier ya no estaba, y la realidad de su partida se había asentado en su corazón como un peso que parecía imposible de levantar. Aunque había sido ella quien inició la prueba, nunca imaginó que el desenlace sería tan devastador. Una tarde, mientras organizaba sus pensamientos, decidió que era hora de enfrentar la verdad de frente. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta para Javier. Sabía que tenía que explicarle lo que realmente había sucedido, el motivo detrás de la farsa y por qué había sentido la necesidad de poner a prueba su amor. No esperaba que Javier la perdonara, pero sentía que necesitaba ser honesta con él, aunque fuera demasiado tarde para salvar su relación. La carta fue difícil de escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel traía consigo una oleada de emociones, desde el arrepentimiento hasta la tristeza. Mariana le explicó cómo sus dudas habían crecido con el tiempo, cómo los pequeños comentarios y actitudes de Javier habían sembrado inseguridades en su corazón. Le confesó que, aunque su intención nunca había sido lastimarlo, había sentido que no tenía otra opción más que poner a prueba su amor. Cuando terminó de escribir, dobló la carta cuidadosamente y la colocó en un sobre. Sabía que enviarla era un riesgo, pero también sabía que necesitaba hacerlo para poder seguir adelante. Llevó la carta al buzón y la envió, sintiendo que con ese acto también estaba cerrando un capítulo importante de su vida. Unos días después, mientras se preparaba para salir a dar un paseo,
Escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se sorprendió al ver a Javier parado frente a ella, sosteniendo la carta que había enviado. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con el corazón latiendo con fuerza. «Recibí tu carta», respondió él, su voz tranquila pero cargada de emoción, «y sentí que necesitábamos hablar en persona». Mariana lo invitó a pasar, sus manos temblorosas mientras cerraba la puerta detrás de él. Se sentaron en la sala, la misma donde tantas conversaciones difíciles habían tenido lugar, y Mariana esperó en silencio a que Javier hablara. «Leí tu carta, y debo admitir que al principio estaba furioso. Sentí que me habías traicionado, que habías jugado con mis sentimientos», comenzó Javier, su tono firme. «Pero cuanto más lo pensaba, más comprendía por qué lo hiciste. Y aunque no estoy de acuerdo con tu método, entiendo tus motivos». Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «Javier, lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. Solo quería saber si lo que teníamos era real, si podíamos superar cualquier cosa juntos. Pero me di cuenta de que estaba equivocada en la forma en que lo hice», dijo, su voz quebrándose. Javier asintió mirando el sobre que aún sostenía en sus manos. «Mariana, he tenido tiempo para pensar en todo esto, y aunque me duele decirlo, creo que lo que descubrimos durante esta prueba fue la verdad. Nuestro amor no era tan fuerte como pensábamos, y eso es algo que ambos debemos aceptar», dijo, con una sinceridad que le rompió el corazón. «Lo sé», respondió Mariana, con las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Y aunque me duele, creo que era necesario. Ahora podemos seguir adelante sabiendo la verdad». Javier se acercó un poco más, sosteniendo la mano de Mariana entre las suyas. «A pesar de todo, quiero que sepas que siempre te he amado. Pero también sé que este es el final de nuestro camino juntos. Es lo mejor para los dos», dijo suavemente. Mariana asintió, aceptando lo que siempre había temido. Sabía que Javier tenía razón, que este era el final de su relación, pero también sabía que había aprendido una lección invaluable. Había descubierto que el amor no puede ser forzado, que la confianza es fundamental y que a veces, incluso las pruebas más difíciles, revelan verdades que son necesarias para seguir adelante. Se despidieron con un abrazo, un gesto lleno de cariño y respeto mutuo. Sabían que, aunque sus caminos se separaban, siempre guardarían en sus corazones los momentos felices que compartieron. Javier salió del apartamento, cerrando la puerta detrás de él, y Mariana se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Pasaron unos días antes de que Mariana comenzara a sentirse en paz con lo sucedido. Sabía que tenía que seguir adelante, que esta experiencia, aunque dolorosa, la había fortalecido de una manera que nunca había imaginado. Decidió enfocarse en sí misma, en reconstruir su vida desde una nueva perspectiva, una basada en la honestidad y en el amor propio. Empezó a escribir en su diario, reflejando todas las emociones y lecciones que había aprendido durante este proceso. Descubrió que la escritura era una forma de sanar, de procesar sus pensamientos y de encontrar una nueva dirección en su vida. Cada palabra que escribía le ayudaba a liberarse del dolor y a prepararse para el futuro. Mariana sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentar cada día con valentía y determinación. Sabía que el amor verdadero existía, pero que debía surgir de una base sólida de confianza y respeto mutuo. Con el tiempo, confiaba en que encontraría esa conexión, pero por ahora, su prioridad era encontrar la paz dentro de sí misma. El final de su relación con Javier no era el final de su historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que Mariana sería la protagonista de su propia vida, una vida que ella misma construiría con las lecciones que había aprendido y con la fuerza que había descubierto dentro de sí. Con la salida de Javier de su vida, Mariana se encontró en un lugar extraño, pero liberador. Había pasado tanto tiempo preocupada por la relación, por mantener algo que quizás nunca había sido tan sólido como pensaba, que ahora se sentía casi ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros.
pero al mismo tiempo estaba consciente de que tenía un largo camino por delante para reconstruir su vida y su sentido de sí misma. Decidió que lo primero que necesitaba era un cambio de entorno. El pequeño apartamento donde había vivido con Javier estaba cargado de recuerdos y emociones que ya no quería llevar consigo. Con determinación, comenzó a buscar un nuevo lugar, un espacio que pudiera llamar suyo, donde pudiera empezar de nuevo sin el lastre del pasado. Después de algunas semanas de búsqueda, encontró un pequeño loft en una parte artística de la ciudad, un barrio lleno de vida, con calles empedradas y pequeñas galerías de arte en cada esquina. El lugar tenía grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural, algo que Mariana apreciaba profundamente. Sabía que este sería su nuevo hogar, un lugar donde podría redescubrirse y florecer. Una vez instalada en el nuevo loft, Mariana comenzó a explorar su entorno. Descubrió pequeños cafés acogedores donde podía sentarse a leer o escribir, y pronto se encontró visitando una de las galerías locales, intrigada por una exposición de arte moderno. Allí conoció a algunos de los artistas locales, quienes la acogieron con calidez, y rápidamente se hizo amiga de varios de ellos. Fue en ese ambiente creativo donde Mariana comenzó a encontrar su voz de nuevo. Había retomado su diario, pero ahora lo llenaba no solo con reflexiones sobre su vida, sino también con ideas para historias y ensayos que quería escribir. Sentía que las palabras fluían de ella de una manera que nunca había experimentado antes, como si toda la tristeza y la confusión que había sentido se transformaran en inspiración. Uno de los artistas que conoció, Clara, era una pintora que compartía con Mariana su pasión por la autoexpresión. Clara la animó a escribir no solo para sí misma, sino también para compartir su historia con el mundo. Al principio, Mariana se mostró reacia. La idea de exponer sus emociones más profundas a los demás la asustaba, pero Clara le recordó que, a veces, las historias más personales son las que tienen el poder de tocar a los demás de manera más profunda. Finalmente, Mariana decidió dar el salto. Comenzó a escribir un libro basado en su experiencia, no solo como un medio para sanar, sino también como una forma de ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Sus días se llenaron de escritura, de largas horas frente al ordenador, donde plasmaba sus pensamientos, sus miedos y las lecciones que había aprendido en el último año. El proceso de escritura fue catártico para Mariana. Cada capítulo que completaba se sentía como una liberación, como si estuviera exorcizando los fantasmas de su pasado. Con el tiempo, su libro comenzó a tomar forma, y Clara, que seguía siendo su mayor apoyo, la animó a enviarlo a varias editoriales independientes. Después de algunas semanas de espera, Mariana recibió la noticia que había estado esperando. Una pequeña editorial estaba interesada en publicar su libro. El momento en que recibió esa llamada fue uno de los más felices de su vida. No solo porque su trabajo sería publicado, sino porque sentía que finalmente había encontrado un propósito más allá de la relación que había perdido. El día en que firmó el contrato editorial, Mariana celebró con Clara y algunos de sus nuevos amigos del barrio. Se reunieron en uno de los cafés locales, brindando por el nuevo comienzo de Mariana, y por el libro que, sin duda, tocaría muchas vidas. «Estoy tan orgullosa de ti, Mariana», dijo Clara, levantando su copa. «Has pasado por tanto y has logrado convertir esa experiencia en algo hermoso y poderoso». Mariana sonrió, sintiendo una profunda gratitud por las personas que ahora la rodeaban. Sabía que, aunque había comenzado este camino sola, ahora estaba rodeada de personas que la apoyaban y que creían en ella. «No sé qué habría hecho sin tu apoyo, Clara. Gracias por estar a mi lado y por creer en mí cuando yo misma no podía hacerlo», respondió Mariana, emocionada. La publicación de su libro marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Mariana. Comenzó a recibir correos de lectores que se identificaban con su historia, personas que habían pasado por situaciones similares y que se sentían inspiradas por su fuerza y su capacidad de superación. Saber que su experiencia estaba ayudando a otros
La llenaba de una satisfacción que nunca había sentido antes. Con el tiempo, Mariana fue invitada a dar charlas en eventos literarios y talleres de escritura. Se convirtió en una figura conocida en su comunidad. Alguien que no solo había superado una prueba difícil, sino que también había encontrado la manera de transformar su dolor en arte. El loft, que una vez había sido un refugio, ahora se sentía como un hogar lleno de vida y posibilidades. Mariana continuó escribiendo, explorando nuevos proyectos y compartiendo su historia con quien quisiera escucharla. Y aunque sabía que las cicatrices de su pasado siempre estarían allí, también sabía que esas cicatrices eran las que la habían hecho más fuerte, más sabia y, en última instancia, más libre. Mariana había encontrado su renacimiento y, con él, una nueva versión de sí misma, más auténtica y segura de lo que realmente quería en la vida. El tiempo pasó y con él la vida de Mariana tomó un rumbo completamente nuevo. Su libro, que al principio había sido un proyecto personal, se convirtió en un éxito inesperado. La historia de su prueba y la ruptura con Javier resonó con muchas personas que habían vivido experiencias similares, y pronto Mariana se encontró no solo como autora, sino también como una voz inspiradora para aquellos que buscaban superar sus propios desafíos emocionales. Con la publicación de su libro, Mariana comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias, talleres y eventos literarios en diferentes partes del país. Cada vez que subía al escenario, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, pero también una profunda gratitud por la oportunidad de compartir su historia y ayudar a otros a encontrar la fuerza dentro de sí mismos. Un día, mientras estaba en una de esas conferencias, recibió una llamada inesperada. Era de una de las editoriales más prestigiosas del país, ofreciéndole un contrato para su próximo libro. La noticia la tomó por sorpresa, pero también la llenó de entusiasmo. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, y saber que su trabajo estaba siendo reconocido de esta manera la motivó aún más. Mariana aceptó la oferta, y con ella comenzó a planear su siguiente proyecto. Decidió que su próximo libro sería una exploración más profunda de las relaciones humanas, basada en las historias de personas que había conocido durante sus viajes y charlas. Sentía que, a través de la escritura, podía seguir ayudando a otros a sanar y a encontrar su propio camino. Mientras trabajaba en su nuevo libro, Mariana se dio cuenta de cuánto había cambiado desde el inicio de su viaje. La mujer que una vez había vivido con miedo e inseguridad, ahora era alguien más fuerte, más segura de sí misma y, sobre todo, más libre. Había aprendido a valorarse por lo que era, no por lo que tenía, y esa lección la guiaba en todo lo que hacía. En medio de su ajetreada agenda, Mariana también encontró tiempo para sí misma. A menudo caminaba por su barrio, disfrutando de la vida tranquila y simple que había elegido. Los pequeños placeres, como leer en un café o pasear por el parque, eran ahora sus mayores fuentes de alegría. Había dejado atrás el mundo de lujos y excesos, y en su lugar había encontrado una vida rica en significado y autenticidad. Un día, mientras estaba en uno de sus paseos habituales, se encontró con Clara, su amiga pintora, que había sido una gran fuente de apoyo durante su transición. Se sentaron juntas en un banco del parque y Mariana le contó sobre los planes para su nuevo libro. «Estoy tan emocionada por ti, Mariana», dijo Clara, sonriendo. «Has recorrido un largo camino desde que nos conocimos y es inspirador ver cómo has transformado tu vida». Mariana asintió, sintiendo una profunda gratitud por tener a Clara en su vida. «No podría haberlo hecho sin tu apoyo, Clara. Gracias por estar a mi lado cuando más lo necesitaba», respondió con sinceridad. «Siempre estaré aquí para ti», dijo Clara tomando la mano de Mariana. «Eres una persona increíble y sé que este nuevo libro será tan exitoso como el primero». Las palabras de Clara llenaron a Mariana de calidez. Sabía que tenía un futuro brillante por delante y estaba emocionada por lo que vendría. Con el tiempo, comenzó a sentir que había llegado a un lugar de paz interior, un lugar donde podía estar completamente en armonía con quien era. A medida que avanzaba en su nuevo proyecto,
Mariana se dio cuenta de que el dolor del pasado ya no la definía. Había superado la prueba más difícil de su vida, y aunque las cicatrices aún estaban allí, eran un recordatorio de su fortaleza, no de su debilidad. La experiencia con Javier había sido dolorosa, pero también necesaria para su crecimiento personal. Finalmente, el día del lanzamiento de su segundo libro llegó, y Mariana se encontró de nuevo en el centro de la atención. La presentación se llevó a cabo en una librería que había llegado a amar, rodeada de amigos, lectores y seguidores que habían sido tocados por su primera obra. Mientras se preparaba para hablar, sintió una calma profunda, una confianza en sí misma que no había sentido antes. Cuando subió al podio, miró a la audiencia con una sonrisa sincera. «Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí hoy», comenzó. «Este libro es el resultado de un viaje personal que comenzó hace mucho tiempo. Un viaje que me llevó a enfrentar mis miedos y a encontrar la verdad sobre mí misma. Espero que, al leerlo, puedan encontrar un poco de esa verdad en sus propias vidas». Los aplausos llenaron la sala, y Mariana se sintió abrumada por el apoyo y el cariño que recibía de tantas personas. Sabía que, aunque su viaje no había sido fácil, había valido la pena. Había encontrado su voz, su propósito, y una comunidad que la apoyaba y la admiraba por lo que había logrado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su loft, Mariana reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había comenzado su viaje con una prueba que terminó revelando las fragilidades en su relación con Javier, pero ese mismo viaje la había llevado a descubrir su verdadera fortaleza. Ahora, estaba en un lugar donde podía mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que estaba lista para cualquier cosa que la vida le deparara. Al llegar a casa, se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad mientras una sensación de plenitud la envolvía. Había cerrado un capítulo importante de su vida y ahora estaba lista para escribir muchos más, llena de historias de amor, superación y autenticidad. Mariana había renacido, y con ello había encontrado la paz y la felicidad que siempre había buscado. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.